Vamos a continuar con el tema que corresponde. Vamos a hablar acerca del Campylobacter, que es una bacteria, la misma, pues nos va a llegar a producir enfermedades gastrointestinales. Bueno, principalmente dos, ¿no? Pero entre las más comunes van a ser las gastrointestinales. Seguramente ustedes ya han debido escuchar acerca de aquellas enfermedades, pues, que nos producen diarreas, ¿no? Así como el cólera, como la salmonela, etcétera. Entonces, esta es una de esas bacterias que nos va a llegar a producir, pues, esta enfermedad principalmente, ¿no? Para ello, pues, vamos a, bueno, vamos a iniciar. ¿De acuerdo? Mencionar que esta bacteria, bueno, primero fue descrita en 1800, un poquito de historia, ¿no? Fue descrita en 1886 por el bacteriólogo alemán Theodor Escherichia, quien aisló del colon de los niños que fallecieron en esa época, ¿no? Se lo ha conocido en ese entonces también como la cólera infantil, ¿no? Ya que había matado bastantes personas, ¿no? Y etimológicamente, pues era una bacteria que se lo conocía justamente como Campylus porque era curvo, y Bactro porque era un bacilo, ¿no? Y es por eso que se ha llegado a denominar, pues, el Campylobacter, ¿no? También mencionar que esta bacteria, pues, bueno, ya les he adelantado un poquito, es un bacilo gram negativo, el mismo va a tener una forma, como lo pueden observar, de forma de espiral, que reside como comensal principalmente en los intestinos de los pájaros y animales domésticos, sin embargo, pues nos va a causar la campylobacteriosis, ¿no? Que es humana, que representa más o menos, bueno, representa un problema de salud, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Alrededor de más o menos unos 400 a 500 millones en casos anuales que se puede evidenciar, ¿no? Además, manifestar que esta enfermedad, pues, se manifiesta, pues, como una diarrea acuosa, no inflamatoria, que es además autolimitante y pues que nos va a producir una disentería inflamatoria severa, ¿no? Que puede durar varias semanas muchas veces sin el tratamiento pertinente, y pues pueden existir infecciones también extraintestinales, ¿no? Les mencionaba, y se pueden pues presentar complicaciones infecciosas, ¿no? Como algunos síndromes, por ejemplo, que más adelante vamos a volveros a mencionar, y el más común es el síndrome de Guillain-Barré, entre algunos, ¿no? También el síndrome de Reiter, Emilia Fischer o el intestino irritable, ¿no? También mencionar que dentro de estas especies del Campylobacter, pues más frecuentes que van a causar van a ser el Campylobacter jejuni y el Campylobacter coli, ¿no? Y pues los humanos van a ser los infectados justamente por ingerir alimentos contaminados como ser leches no pasteurizadas, carnes mal cocidas, quizás agua contaminada principalmente, ¿no? Estos, además de que, bueno, pues van a existir varios métodos para llevar a cabo el aislamiento y la identificación, la tipificación y la susceptibilidad, ¿no? Desde estos antimicrobianos. Dentro de la taxonomía misma, eh, según algunos manuales que se pueden evidenciar, el género Campylobacter forma parte de las proteobacterias, ¿no? Del orden Campylobacter, que tiene una forma de las proteobacterias, que son del orden Campylobacteriales, de la familia Campylobacteriaceae. El mismo tiene 17 especies y 7 subespecies, ¿no? Pero sin embargo, se han llegado a describir alrededor de unas 26 especies, pero con fines más didácticos y de estudio, pues las vamos a dividir en 17 especies, ¿sí? Entonces, nuevamente recapitulando, dentro de la taxonomía misma pertenecen al dominio de las bacterias, del filo Proteobacteriae, de la clase Epsilon Proteobacteriae, del orden Campylobacteriales, de la familia Campylobacteriaceae, del género Campylobacter, ¿no? Que es el que nos interesa. Dentro de las especies mismas de este género Campylobacteriae, del Campylobacter, vamos a encontrar
al Campylobacter coli, al Campylobacter jejuni, Campylobacter fetus, al Campylobacter upsaliensis, entre las más conocidas de las que van a causar enfermedad, a la enfermedad, ¿no? A los humanos. Y dentro de estas, principalmente los que más nos van a interesar van a ser estas tres primeras, que es el Campylobacter coli, Jejuni, que nos van a producir enfermedades gastrointestinales, y el Campylobacter fetus, pues que va a producir principalmente abortos, ¿no? Además de estas especies, también podemos encontrar al Campylobacter concisus, Curbus, Faecalis, Gracilis, Helveticus, Hominis, Iontestinalis, Insulainigrae, Lanienae, Lari, Mucosalis, Rectus, Shuau, Scrotum, entre algunos de los que podemos mencionar, ¿no? También mencionar que algunas especies pues fueron cambiadas, ¿no? De género en los últimos años. Por ejemplo, antes también estaba dentro de los Campylobacter, podíamos encontrar al Campylobacter pyloridis, que actualmente pues se lo conoce como el Helicobacter pylori, ¿no? Más que todo por la forma de espiral que tenían estas bacterias, ¿no? También el Campylobacter criaerófila, que actualmente se conoce como el Arcobacter criaerophilus, ¿sí? O también el Campylobacter nitrofigilis, perdón, que actualmente es conocido como el Arcobacter microfigilis, ¿sí? Entre algunas que anteriormente estaban dentro de los Campylobacter, pero actualmente ya han pasado a tener otro tipo de especie, ¿no? Y de género también, ¿no? También mencionar bueno, que los Campylobacter, como ya lo hemos visto, son Campylobacter, que son bacilos gram negativos. Estos muchas veces pueden ser curvos, pueden ser en forma de espiral, pueden en forma de coma. Más adelante vamos a ver que otras formas también se han podido encontrar en forma de S, ¿no? O también en forma de alas de gaviota en algunos casos, ¿no? Es pues cuyo tamaño va a ser es aproximadamente de 0,2 a 0,9 micrómetros de ancho y 0,5 a 5 micrómetros de largo. Estos pueden presentar movilidad debido a un solo flagelo, ¿no? En uno o en ambos polos. También estas bacterias son microaerofílicas, aunque algunas cepas pueden crecer aeróbicas y anaeróbicamente, ¿no? Pueden también presentar formas cocoides y se encuentran eh, bueno, mayormente se van a encontrarse bajo estrés, ¿no? Tal parece que estas formas van a llegar a proteger a los bacilos en forma de espiral, ¿no? Que se encuentran en las capas profundas de las biopelículas, o también van a tener que ver con la adaptación bacteriana, ¿no? Al cambio ¿qué es eso? Al cambio de las condiciones ambientales, ¿no? Dentro del Campylobacter, pues van a haber especies también termófilas, ¿no? Como son el Campylobacter coli y el Jejuni, el Lari, el Upsalensis, ¿no? Que llegan a crecer a 42 grados centígrados, entre algunas de las que podemos mencionar. Algo que también nos llama la atención, les decía, es que van a ser microaerófilos, ¿no? O anaerobios en muchos casos, debido a que pueden llegar a crecer con menos oxígeno, con mayor hidrógeno, con mayor dióxido de carbono. Muchas de estas bacterias pues no son fermentadoras y además no llegan a producir esporas, ¿no? ¿A qué me refiero con que no son fermentadoras? Pues que al hacer las pruebas bioquímicas, esta bacteria no va a llegar a fermentar, ¿sí? Bueno, también mencionar dentro del Campylobacter, pues mencionar que les decía, ¿qué es esto? A ver, permítanme un segundito. Bueno, mencionar dentro de la clasificación la vamos a dividir en dos subgrupos, ¿sí? El subgrupo 1A y el 1B. El 1A, que es termofílica, en este grupo vamos a encontrar al Campylobacter jejuni, coli, Hydaridis, oxaliensis. Y de estas les decía que los que más nos van a interesar y los que van a causar enfermedad en el hombre van a ser el Campylobacter jejuni con sus especies jejuni y doilei. También vamos a tomar en cuenta en el subgrupo 1B al Campylobacter fetus, que es el que nos va a causar enfermedad
Bueno, también en este grupo vamos a tener al Sputorin, al Mucosalis concisus, ¿no? Pero el que nos va a causar enfermedad es el Campylobacter fetus, ¿sí? Bueno, el Campylobacter principalmente nos causa dos cosas: gastroenteritis y septicemia, ¿sí? Las gastroenteritis las van a causar el Campylobacter jejuni, el Campylobacter coli, ¿sí? Las septicemias van a ser causadas principalmente por el Campylobacter fetus. Em, las enfermedades, bueno, estas dos patologías o estas dos enfermedades, por ejemplo, el Campylobacter jejuni, es una de las bacterias más frecuentes causantes de gastroenteritis, por ejemplo, en Estados Unidos y también en Bolivia. Sin embargo, el Campylobacter coli, aproximadamente el 2 a 5% de los, se va a encontrar en los países subdesarrollados. ¿Sí? El Campylobacter, por ejemplo, upsaliensis, es la causa más importante en el ser humano, pero sin embargo, la verdadera incidencia de la enfermedad está producida por este organismo. Se subestima con los métodos convencionales y de cultivo, ¿no? El Campylobacter, por ejemplo, fetus, es con frecuencia, es responsable de producir enfermedades sistémicas, como bacteremia, tromboflebitis, séptica, ¿no? Artritis, abortos sépticos y lo más grave que es la meningitis. Como ustedes pueden ver, el Campylobacter pues nos va a producir no solamente gastroenteritis, sino que nos va a producir septicemias, que es lo más complicado en una persona, que puede llegar a causar la muerte. ¿Sí? Dentro de la morfología misma del Campylobacter, estas bacterias van a presentar variadas formas, les decía, ¿no? En un principio, ¿sí? Bastoncillos, en comas, en heces, ramas retorcidas, en espiral, bocoides, ¿sí? Entonces es complicado diferenciarlas y tiene diferentes formas. Además de que estos microorganismos son positivas a la oxidasa, ¿sí? Y van a ser también móviles y también van a ser positivas a la catalasa. Estamos hablando del Campylobacter jejuni fetus y coli, ¿no? Que van a ser positivas a la oxidasa y catalasa. Y el Campylobacter speporum son negativas a estas pruebas, ¿sí? A estas pruebas. Un dato también muy importante es saber que estas bacterias no van a llegar a fermentar ni van a oxidar los carbohidratos, como les decía en un principio, ¿sí? Dentro de la fisiología misma, van a ser sensibles al oxígeno. Son microbiófilos estrictas, ¿sí? Van a necesitar muy poco oxígeno. Van a necesitar aproximadamente del 3 al 5% de oxígeno. Ese 3 a 5% de oxígeno le va a servir como receptor de hidrogeniones para producir energía en la respiración. Un factor importante para el crecimiento de este microorganismo es la temperatura, ¿sí? Los que se diferencian o los que crecen a 43 grados centígrados van a ser el Campylobacter jejuni, coli y Faecalis. A 25 a 35 grados centígrados vamos a encontrar al Fetus sputorum y Hielointestinalis. ¿Sí? Estas bacterias van a crecer en medios nutritivos ricos como en el agar sangre, ¿sí? En un tiempo de aproximadamente 2 a 4 días. También hay medios que tienen poderes selectivos e inhibidores, ¿no? Que van a estar constituidos principalmente con agares que van a estar adicionados con polimixina, entre otros, ¿no? Y esto va a hacer que seleccionemos o especifiquemos el crecimiento del Campylobacter, ¿sí? Este microorganismo se va a encontrar como parásitos en los aparatos genitales de los bovinos. Y eso lo digo ¿por qué? Porque es el agente causal de infecciones específicas del aparato genital del ganado bovino principalmente, ¿no? Aparte que este va a llegar a producir fertilidad y muerte embrionaria precoz, ¿no? Por ejemplo, este germen que si es que está muy extendido, se va a presentarse como parásitos en estos bovinos, ¿sí? Y principalmente se va a presentarse en la mucosa del tracto genital de las hembras, fetos y de las mucosas prepuciales en el caso de los bovinos machos, ¿no?
Por ejemplo, la transmisión se va a dar por vía venérea en medio del acto de inseminación, en este caso, artificial, ¿no? Muchas veces. Y la infección va a estar localizado principalmente en las criptas de la mucosa bucal. Entonces, estos van a llegar a producir manifestaciones clínicas, por ejemplo, en las hembras, una endometritis, una vaginitis, una cervicitis, ¿sí? Sin embargo, en el toro, en estos animales, no se pueden advertir signos clínicos, ¿no? ¿Ok? Eso es en el caso de los animales, para que vean. Por ejemplo, aquí vemos un aborto y la teoría indica de que se debe enterrar a estos animales muertos, puestos que estos pueden llegar a transmitir la enfermedad, ¿sí? Para poder transmitir el Campylobacter, por lo que se debe hacer un tratamiento y un control para poder realizar esto, ¿no? Bueno, ya hablando acerca de la patogénesis y eh, ¿qué es esto? La virulencia de este microorganismo, pues ¿sí? Mencionar que, bueno, esta bacteria, perdón, mencionar que esta bacteria, eh, bueno, mencionar que en realidad la patogénesis de infección, de estas infecciones entéricas por esta bacteria, no es muy bien entendida, no se la conoce muy bien, ¿no? Y se ha observado que más o menos entre 500 a 800 bacterias pueden causar la infección que cursa con un proceso inflamatorio agudo en el intestino delgado, ¿no? Tanto en el delgado y en el intestino grueso. Además, también mencionar que, que dentro de los factores de virulencia involucrados, pues vamos a encontrar que estos factores van a estar involucrados principalmente en la movilidad, en la quimiotaxis, en la adherencia, en la invasividad, ¿no? Así también como las toxinas, ¿no? Las cápsulas o los sistemas de glicosilación que van a estar asociados, ¿no? Muchas veces también a los transportes de hierro que van a tener estos microorganismos, ¿no? Algo que también tenemos que tomar en cuenta es el flagelo, que además de estar involucrado en la movilidad, también va a participar en la adherencia, en la invasión, por ejemplo, ¿qué es esto? En la secreción de las proteínas que modulan la virulencia, ¿no? Como un sistema de secreción de tipo 3, por ejemplo. También mencionar que la formación de estas microcolonias en el intestino ¿qué es esto? Y la corregulación de estas proteínas con su regulón, por ejemplo, ¿no? También se ha descrito a un plásmido de virulencia de esta cepa de las Campylobacter, ¿no? En donde pues se ha observado que ciertos genes, como por ejemplo el CJP15, el CJP29, 32 y el 49, pues pueden estar relacionados, dice, con el proceso de la invasión en células epiteliales intestinales, ¿no? Mientras que, por ejemplo, el VIR-B11, por ejemplo, puede estar asociado a la adherencia entre algunos de los plásmidos que pueden estar involucrados. Por ejemplo, en el Campylobacter fetus, en la subespecie fetus, nos va a producir una microcápsula proteica, que es esencial en la virulencia, mientras que en el Campylobacter jejuni nos va a poseer, por ejemplo, una cápsula de polisacárido, ¿no? También mencionar que estos Campylobacters van a presentar genes de respuesta al estrés. Y entre estos genes de respuesta al estrés, pues lo que van a hacer es codificar, por ejemplo, peroxidasas, ¿sí? También van a haber proteínas antioxidantes como el SOTB, por ejemplo, entre algunos, o proteínas que van a proteger en contra de las especies reactivas a oxígeno, o proteínas de choque térmico, reductasas, y una que podemos mencionar, por ejemplo, es a la proteína SPOT, ¿no? Así como también a los que van a estar involucrados en la bomba de flujo, por ejemplo, el CME.
bueno, los cuales pues pueden llegar a codificar, ¿no? La resistencia a las sales biliares, metales pesados, ¿no? Y una amplia también variedad de agentes antimicrobianos, entre algunos de los que podemos ir mencionando, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta imagen, ¿sí? En esta imagen podemos ver los factores de virulencia de los Campylobacter, ¿no? Por ejemplo, les decía que dentro de estos factores de virulencia vamos a tener factores de virulencia en la movilidad, en la quimiotaxis, en la adherencia, invasión, toxinas, cápsulas, sistemas de transporte de hierro, ¿no? Por ejemplo, en la movilidad justamente van a ser estos genes los que van a llegar a actuar, el FLA-A, el FLA-B, ¿no? Y dentro de los factores de virulencia, dentro de las movilidades tenemos a las flagelinas. Dentro de las de quimiotaxis tenemos a las proteínas quimiotácticas, ¿no? El CHEYEC, que son los reguladores de la respuesta que controlan la rotación, por ejemplo, de los flagelos, entre algunos. Entre los de adherencia tenemos a las proteínas de membrana, a las proteínas A de adhesión o de invasión, fosfolipasas, o las chaperonas, entre algunas de las que podemos mencionar. En las de invasión, por ejemplo, tenemos proteínas, las proteínas, el FLAC-C, el CIA-B, que son proteínas que van a ser secretadas en las células del hospedero. Dentro de las toxinas también tenemos a la toxina distendante citoletal, ¿no? Dentro de la cápsula tenemos a las proteínas que transportan los polisacáridos capsulares. O en el sistema de transporte de hierro vamos a tener reguladores de transporte de hierro, o los sideróforos, por ejemplo, o receptores de membrana externa para el hierro, ¿no? Entre algunos de los que podemos mencionar. Dentro ¿qué es esto? De las enfermedades asociadas al Campylobacter, vamos a encontrar, vamos a encontrar eh, bueno, otras enfermedades que según la lectura nos indican que van a llegar a producir. Por ejemplo, el Campylobacter coli van a ser, bueno, van a ser las especies que van a tener mayor frecuencia y que nos van a causar, les decía, gastroenteritis, en humanos. Después de, por ejemplo, de un periodo de incubación de 1 a 7 días aproximadamente, pues estas proteínas perdón, estos pacientes van a llegar a tener fiebre, náuseas, vómitos, dolores abdominales, diarreas, ¿no? Y dentro de las infecciones extraintestinales que nos van a llegar a producir, les había mencionado que pueden ser los síndromes principalmente. Dentro de estos síndromes tenemos el síndrome de Reiter, de intestino irritable, el Guillain-Barré, que es una de las enfermedades que nos indica que podría llegar a producir, ¿no? De las enfermedades asociadas, o el síndrome de Miller-Fisher, entre algunas. También nos menciona, dentro de la lectura misma se ha podido evidenciar que pueden llegar a tener, bueno, nos pueden llegar a producir enfermedades como bacteriemia, hepatitis, colecistitis, pancreatitis, aborto, sepsis neonatal, nefritis, prostatitis, infecciones de vías urinarias, peritonitis, miocarditis, meningitis, artritis sépticas, abscesos, entre algunas de las que nos pueden llegar a tener, de enfermedades asociadas que pueden llegar a tener, ¿no? O sea, les había mencionado. Por ejemplo, en este cuadro vamos a encontrar, vamos a evidenciar las especies del Campylobacter que nos causan infecciones en el hombre. Si ustedes observan, bueno, son las Campylobacters o las especies que van a causar infecciones en el hombre. Pero de estas, las más importantes les había mencionado que van a ser la Yeyuni y la Doley del Campylobacter jejuni, estas dos especies. Y el Campylobacter coli. Principalmente estas tres nos van a causar principalmente gastroenteritis. Pero también si la cosa se llega a complicar, nos pueden pues llegar a producir unas meningitis. No es muy común, pero sí, se ha evidenciado meningitis, septicemias. O el Doley, por ejemplo, septicemia. O el coli, meningitis, septicemias. Si nos vamos al fetus, en su subespecie fetus, principalmente nos va a producir abortos, pero también nos puede llegar a producir gastroenteritis.
Entonces vamos a tomar en cuenta de todos estos que en su mayoría nos producen enfermedades gastrointestinales, pues también nos pueden llegar a producir septicemias. ¿Sí? Ok. Bueno, entre otras también que podemos mencionar de estas, de este Campylobacter, eh, vamos a hablar también acerca del Campylobacter rectus, que el mismo, pues muchas veces pues, nos producen enfermedades periodontales o en algunos casos también enfermedades pulmonares, entre algunas de los que nos puede ir produciendo. ¿Sí? Ok. Hablando ahora acerca del Campylobacter fetus, subespecie, ¿qué es esto? La subespecie fetus, ¿sí? Podemos mencionar que esta especie es lábil, ¿sí? Es similar al de la salmonella. Un dato muy importante es que va a llegar a invadir el epitelio intestinal delgado y puede existir la aparición de heces con sangre, ¿sí? Además de que se puede o puede producir también una fiebre intestinal y una enteritis. Dentro del tratamiento va a ser sensible a la eritromicina y por lo general muchas veces se llega a resolverse sin tratamiento, ¿sí? Dentro del diagnóstico laboratorial se la puede observar por frotis extendido, tinción Gram, cultivo de láser, entre algunos, ¿no? Bueno, pero ya hablando en general, por ejemplo, esta diapositiva era antes, ¿no? No sé qué pasó. Dentro de las pruebas diagnósticas de laboratorio que se puede llegar a usar, eh, hablando en general, ¿no? De estas bacterias, perdón, del Campylobacter, se pueden realizar muestras directamente de la evacuación diarreica, ¿no? Y pues en algunos casos se puede también evidenciar, bueno, se pueden hallar hallazgos incidenciales, ¿no? También se pueden realizar frotis. Dentro de los frotis, lo más común es realizar una tinción Gram. Podemos también observar al campo, al microscopio, por microscopía de campo oscuro, de contraste, los mismos pues que nos van a permitir observar características, morfologías y la movilidad en sacacorcho de estos microorganismos. Podemos realizar inmunofluorescencia, la misma se realiza por la técnica de naranja, de acridina, o en algunos, los mismos que nos van a dar anticuerpos que son marcados con fluoresceína y van a, pues además van a utilizar bromuro de etidio, que mismo nos van a presentar resultados similares a los de la tinción Gram, ¿sí? Podemos hacer también cultivos. Principalmente, les había mencionado en un principio, podemos hacer cultivos en agar sangre, ¿sí? O en agar chocolate, pero el más eficaz, el que es destinado para realizar un Campylobacter, el más eficaz, es decir, entre las pruebas de cultivo, va a ser el agar sangre de esquirro, que es el recomendado. Obviamente, podemos realizar, ¿no? En medios de cultivo de Bussler, medios de cultivo de Blaser, medios selectivos también, ¿no? Para Campylobacter, por ejemplo, de Preston, o medios para briones de Bussler, de Preston modificado, o medios selectivos que son sin sangre o con base de carbón en algunos. Pero el más recomendado va a ser el agar sangre de esquirro. Ya hablando del Campylobacter fetus, de la especie fetus, les había mencionado que el tratamiento va a ser sensible a la eritromicina. A veces también les había mencionado que puede llegarse a resolver, ¿no? Sin un tratamiento antimicrobiano, solamente con sales de hidratación, ¿no? Y dentro del diagnóstico laboratorial para
Para esta subespecie fetus, pues podemos hacer un rotis extendido, una tinción Gram o un cultivo de Blaser esquirro a 37 grados centígrados, como les he mencionado, que es el más recomendado para este tipo de bacteria. El Campylobacter fetus en su subespecie veneralis principalmente se va a encontrarse en el tracto infeccioso de los bovinos y va a ser quien va a causar los abortos en estos bovinos mismos. ¿Sí? Dentro de su epidemiología y la patogenia, la transmisión se va a darse por vía oral, ¿sí? Y también por los desechos de los animales abortados, ¿no? Por ejemplo, los portadores como los cuervos, las urracas, van a ser reservorios secundarios, ¿sí? La incubación dura entre 10 a 15 días. Esto quiere decir que tiene una incubación larga, ¿no? E incluso después de que hubo la infección, la inmunidad contra este Campylobacter puede durar incluso hasta 3 años. ¿Se imaginan? Es largo. Se imaginarían que, pues, que es bastante largo y puede mantenerse este microorganismo dentro del cuerpo. Dentro de las manifestaciones clínicas, van a producir aborto en las últimas 8 semanas antes del parto. Pueden darse nacimientos de corderos con escasa vitalidad. Puede haber muerte fetal en 1 a 2 días antes del aborto, ¿sí? Estos fotos abortados pueden llegar a presentar múltiples focos necróticos en hígado con un típico borde elevado y blanquecino, ¿sí? Dentro del diagnóstico, estos agentes pueden confundirse con la clamidia y la demostración se debe a los fetos abortados, ¿no? El tratamiento y control se debe tratarse con tetraciclinas, penicilinas, eritromicinas y principalmente con la higiene, ¿no? Que es lo más recomendado. Ya había mencionado que uno debe deshacerse de estos fetos abortados y las descargas asociadas, ¿no? Porque son sumamente contaminantes. Dentro del Campylobacter jejuni coli, eh, estos han surgido como patógenos humanos comunes, ¿no? Que van a causar principalmente enteritis, ya los había mencionado, y en ocasiones también infecciones sistémicas. Ambas van a producir infecciones clínicamente distinguibles y por lo general, pues los laboratorios no pueden diferenciar entre estas dos especies. ¿Sí? Entre el 5 a 10% de las infecciones informadas como van a ser causadas, bueno, causadas por el Campylobacter jejuni, podrían ser también causadas por el Campylobacter coli, ¿no? No se pueden diferenciar y son tan comunes, como les decía, como las salmonelas, ¿no? Como causantes de diarreas. La morfología, que ya habíamos dicho, son gram negativos y son también en forma de coma, en S o en ala de gaviota, y además van a ser dotadas de motilidad con un solo flagelo, ¿no? Y además que estos no van a llegar a formar esporas. En la estructura antigénica y toxigénica, los Campylobacter van a poseer lipopolisacáridos como actividad endotóxica. ¿Sí? Se han encontrado también toxinas extracelulares citoplácticas y enterotoxinas, pero aún no se conoce el significado de las toxinas en la enfermedad humana. ¿Sí? Dentro de la patogenia y patología, la infección se contrae por vía oral, ¿sí? A partir de la ingesta de alimentos o bebidas contaminadas, ¿no? Por la actividad sexual también se ha podido, anal, genital o oral, ¿sí? En el caso del Campylobacter jejuni, es susceptible al ácido gástrico y habitualmente bueno, se debe ingerir alrededor de 10 microorganismos para producir la enfermedad. Este inóculo va a ser similar al requerido por la infección por salmonela y shigella. Estos microorganismos se multiplican por el intestino delgado, invaden el epitelio bueno, y nos van a producir la inflamación que van a dar lugar a la aparición de leucocitos y eritrocitos en las heces. En ocasiones también invade el torrente sanguíneo y se va a desarrollarse un cuadro clínico como una fiebre entérica. Y la invasión local de estos tejidos que va a ser anular la actividad tóxica, parece que va a causar una enteritis.
Dentro de los datos clínicos del Campylobacter jejuni coli, las manifestaciones clínicas son de inicio agudo de dolor abdominal, ¿no? Es tipo cólico, con una diarrea que es profusa, que puede ser macroscópica, sanguinolenta. Además de que vamos a observar cefalea, malestar general, fiebre, ¿no? En general, esta enfermedad es autolimitada, les decía, en 5 a 8 días, pero en ocasiones suelen prolongarse. Los aislamientos del Campylobacter jejuni casi siempre son susceptibles a la eritromicina y el tratamiento, pues, se va a cortar a un periodo de eliminación, ¿sí? Principalmente de eliminación fecal de las bacterias. Sí, habíamos mencionado en un principio que el Campylobacter jejuni también podría ser causante del síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Y como sabemos, el síndrome de Guillain-Barré se correlaciona con esta infección hasta en un 40% de los casos. ¿Sí? Se ha podido, por ejemplo, en México se ha podido observar ello, ¿no? Entonces se piensa pues que el Campylobacter va a desencadenar un Guillain-Barré. Dentro de las pruebas diagnósticas, las muestras tienen que ser, obviamente, de las evacuaciones diarreicas, ¿no? De estas personas. En otros tipos de muestras también las que los campylobacterias habitualmente son hallazgos incidentales, les había mencionado, o van a llegarse a encontrar mediante frutos de la enfermedad. Dentro de los frotis, estos frotis que van a ser teñidos con tinción gran, nos van a mostrar bacilos en forma de gaviota, en forma de coma, ¿no? Y al examen microscópico en campo oscuro, ¿sí? Con microscopio de pases, pueden llegar a mostrar el característico movimiento de dardo. Por ejemplo, en los cultivos sobre medios selectivos, nos va a dar un diagnóstico de enteritis del Campylobacter jejuni. Si se sospechara de otras especies de Campylobacter, se deben emplearse medios sin la cefalotina, ¿sí? Entre 36 a 37 grados. Cuando tenemos medios con cefalotina, pues van a ser, estos son específicos para Campylobacter jejuni y coli. Para el tratamiento con antibióticos, estos van a ser sensibles a una variedad de antibióticos, principalmente los macrólidos. Podemos usar acitromicina, eritromicina, claritromicina, cefalosporinas, penicilinas, ¿sí? Etcétera. Entre los medicamentos que ha podido crear mayor resistencia son las sulfamidas. Por ejemplo, las de primera elección podemos usar la eritromicina, la acitromicina, ¿sí? Como segunda elección podemos tener a las tetraciclinas, aminoglucósicos, cloranfenicol, quinolonas, clinda, amoxicilina con ácido clavulánico. El ácido clavulánico principalmente se va a usar en niños, por ejemplo. ¿Sí? Ok. El, el Campylobacter entérico pues se puede llegar a prevenir, ¿no? Y bueno, para ello nosotros tenemos que tomar en cuenta a principalmente a la higiene. ¿Y a qué me refiero con la higiene? Además de poder tratar a estos, a estos, a, a estos contenidos, vale decir, a la leche, a la carne, a la bioseguridad mismo de las personas, el hecho de lavarse las manos va a hacer que evitemos la contaminación de los alimentos y por ende, obviamente, la ingestión de estos alimentos contaminados, ¿no? Entonces, pues algo que también tenemos que tomar en cuenta es que se tiene que realizar una alimentación de alimentos bien elaborados, bien cocidos, en el caso de alimentos lácteos que sean pasteurizados y en el caso pues de ingerir estos alimentos en los campos directamente de los animales, pues por lo menos llegar a
a hervir, ¿no? Y obviamente tener muy en cuenta la alimentación de estos animales que no sea pues con alimentos contaminados con esta enfermedad. Bueno, es lo que el día de hoy he querido compartir con todos ustedes. Es un tema muy interesante, bien sencillo, y pues se van a encontrar dentro de las enterobacterias, quienes principalmente nos van a producir enfermedades gastrointestinales y entre estas que van a ser las diarreas. No sé si hay alguna consulta que ustedes quisieran realizar. Bueno, no habiendo ninguna consulta, pues hasta aquí concluimos con el tema y pues conmigo será hasta otra oportunidad. Un gusto, estimados, haber compartido y pues que tengan un excelente fin de semana. Buenas tardes.